Efesios, capítulo 4. Como prisionero del Señor, os ruego pues, que viváis de una manera digna de la vocación que habéis recibido. Sed completamente humildes y amables. Sed pacientes, soportándoos unos a otros en amor. Esforzaos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como fuisteis llamados a una sola esperanza cuando fuisteis llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia en la medida en que Cristo la repartió. Por eso dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a su pueblo. ¿Qué quiere decir ascendió? Sino que también descendió a las regiones inferiores de la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un estado de madurez, a la medida de la plenitud de Cristo. Así ya no seremos niños, sacudidos de un lado a otro por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de las personas y sus artimañas engañosas. Más bien, manteniéndonos fieles a la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos hacia aquel que es la cabeza, Cristo. De él todo el cuerpo, bien ajustado y unido por todas las coyunturas que lo sostienen, crece y se edifica en amor, según la actividad propia de cada parte. Esto, pues, os digo y os insisto en el Señor: no viváis más como los gentiles, que viven en la inutilidad de sus pensamientos. Tienen el entendimiento oscurecido y están alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, debido al endurecimiento de su corazón. Después de perder toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Sin embargo, esa no es la forma de vida que aprendisteis cuando oísteis hablar de Cristo y fuisteis enseñados en Él conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a vuestra antigua manera de vivir, se os enseñó a despojaros del viejo yo, que está corrompido por deseos engañosos, a ser renovados en la actitud de vuestra mente y a revestiros del nuevo yo, creado a semejanza de Dios en la justicia y santidad verdaderas. Por lo tanto, dejad la mentira y hablad con la verdad cada uno a su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. En vuestra ira no pequéis, que el sol no se ponga estando todavía airados, y no le deis al diablo ninguna oportunidad. El que robaba, que no robe más, al contrario, que trabaje, haciendo con sus manos algo útil, para tener que compartir con el que está en necesidad. No salga de vuestra boca palabra corrompida, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad, para beneficio de los oyentes. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quitad de vosotros toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, así como toda maldad. Sed más bien bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándoos mutuamente, como Dios os perdonó en Cristo. Proverbios, capítulo 11. Al Señor le repugnan las balanzas tramposas, pero los pesos justos le agradan. Cuando llega el orgullo, llega la deshonra. Con la humildad viene la sabiduría. La integridad de los rectos los guía, pero a los infieles los destruye su doblez. Las riquezas no sirven en el día de la ira, pero la justicia libra de la muerte. La justicia del intachable allana su camino, pero a los malvados los derriba su propia maldad. La justicia de los rectos los libra, pero a los infieles
los atrapa su codicia malvada. Las esperanzas puestas en mortales mueren con ellos. Todas las promesas de su poder se desvanecen. El justo es librado de la angustia, y ésta recae en el malvado. Con su boca el impío destruye a su prójimo, pero por el conocimiento el justo se libra. Cuando prosperan los justos, la ciudad se alegra. Cuando perecen los malvados, hay gritos de júbilo. Por la bendición de los rectos se enaltece la ciudad, pero por la boca de los malvados es destruida. Quien se burla de su prójimo carece de juicio. El prudente guarda silencio. El chismoso revela secretos, pero el de espíritu fiel guarda la confidencia. Por falta de dirección cae un pueblo, pero la victoria se alcanza con muchos consejeros. Quien sale fiador de un extraño sufrirá, pero el que rehúsa dar la mano en prenda está seguro. La mujer bondadosa alcanza honor, pero los hombres despiadados solo alcanzan riqueza. Quien es bondadoso se beneficia a sí mismo, pero el cruel se perjudica. El malvado gana salario engañoso, pero el que siembra justicia cosecha recompensa segura. Verdaderamente, el justo alcanza la vida, pero quien persigue el mal encuentra la muerte. Al Señor le repugnan los de corazón perverso, pero se complace en los de conducta intachable. Ten por seguro que el malvado no quedará impune, pero los justos serán librados. Como anillo de oro en el hocico de un cerdo, así es la mujer hermosa que carece de discreción. El deseo de los justos termina en bien, la esperanza de los malvados en ira. Uno da con generosidad y recibe más, otro retiene indebidamente y cae en la pobreza. El alma generosa prosperará, el que sacia a otros será saciado. El pueblo maldice a quien acapara el grano, pero sobre el que está dispuesto a vender cae la bendición. Quien busca el bien halla favor, pero al que busca el mal le alcanza. Los que confían en sus riquezas caerán, pero los justos reverdecerán como hoja verde. Quien trae ruina a su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio. El fruto del justo es árbol de vida, y el sabio gana vidas. Si el justo recibe su merecido en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Lucas, capítulo 6. Un sábado, Jesús atravesaba unos campos de trigo, y sus discípulos arrancaban espigas, las frotaban con las manos y comían el grano. Algunos fariseos preguntaron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito en sábado? Jesús les respondió: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó los panes de la presencia, comió lo que solo es lícito comer a los sacerdotes, y también dio a sus compañeros. Y añadió: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Otro sábado entró en la sinagoga para enseñar, y había allí un hombre cuya mano derecha estaba paralizada. Los fariseos y los maestros de la ley buscaban motivo para acusar a Jesús, y le observaban de cerca para ver si sanaba en sábado. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo al hombre de la mano paralizada: levántate y ponte en medio. Él se levantó y se puso allí. Entonces Jesús les dijo: os pregunto, ¿qué es lícito en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y, mirando a todos a su alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Él lo hizo, y su mano quedó completamente restaurada. Pero los fariseos y los maestros de la ley se llenaron de furor y comenzaron a discutir qué podrían hacer contra Jesús. Por aquellos días, Jesús se fue a un monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Al amanecer, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a quienes también llamó apóstoles: Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que llegó a ser traidor.
bajó con ellos y se detuvo en un llano. Había allí una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la franja costera de Tiro y Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. También eran curados los atormentados por espíritus impuros, y toda la gente trataba de tocarle, porque salía de él poder y los sanaba a todos. Alzando los ojos hacia sus discípulos, dijo: Bienaventurados vosotros, los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, os excluyan, os insulten y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Alegraos en aquel día y saltad de gozo, porque grande es vuestra recompensa en el cielo, pues así trataron sus antepasados a los profetas. Pero ay de vosotros, los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque pasaréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay cuando todos hablen bien de vosotros, porque así trataron sus antepasados a los falsos profetas. Pero a vosotros que me escucháis os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os maltratan. Al que te golpee en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite el manto, no le impidas llevarse también la túnica. Da a todo el que te pida, y al que tome lo que es tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten a vosotros. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a quienes los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Pero amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio. Entonces vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sed compasivos, como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Dad, y se os dará. Una medida buena, apretada, remecida y rebosante, echarán en vuestro regazo, porque con la medida con que midáis, se os medirá. También les dijo esta parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que se haya formado por completo será como su maestro. ¿Por qué miras la brizna en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano: hermano, deja que saque la brizna de tu ojo, si tú no adviertes la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás con claridad para sacar la brizna del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Cada árbol se reconoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos ni uvas de las zarzas. El hombre bueno saca el bien del buen tesoro de su corazón, y el hombre malo saca el mal de su mal tesoro. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo el que viene a mí, oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién se parece. Es semejante a un hombre que, al construir una casa, cavó y ahondó, y puso el cimiento sobre la roca. Cuando vino una riada, el torrente arremetió contra aquella casa, pero no pudo moverla porque estaba bien edificada. Pero el que oye y no pone en práctica es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra,
sin cimientos. Apenas dio contra ella el torrente, al instante se derrumbó, y fue grande la ruina de aquella casa. Gálatas, capítulo 6. Hermanos y hermanas, si alguien es sorprendido en alguna falta, vosotros, que vivís por el Espíritu, restauradle con mansedumbre, pero mirad por vosotros mismos, no sea que también seáis tentados. Ayudaos a llevar las cargas unos de otros, y así cumpliréis la ley de Cristo. Si alguien se cree algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Cada uno examine su propia conducta, y entonces podrá gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en comparación con otro, porque cada uno llevará su propia carga. No obstante, el que recibe instrucción en la palabra, comparta toda cosa buena con quien lo instruye. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. El que siembra para agradar a su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, sí, no desfallecemos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y especialmente a los de la familia de la fe. Mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano. Los que quieren causar buena impresión en lo externo, intentan obligaros a que os circuncidéis, solo para no padecer persecución por la cruz de Cristo. Ni siquiera los que están circuncidados guardan la ley, pero quieren que os circuncidéis para poder gloriarse en vuestra carne. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí, y yo para el mundo. Ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada. Lo que cuenta es la nueva creación, paz y misericordia para todos los que se atienen a esta norma, y para el Israel de Dios. En adelante, que nadie me cause molestias, porque llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, hermanos y hermanas. Amén.